Imagina que el amor de tu vida se convierte en tu peor pesadilla. Cuando una madre y su hija quedan atrapadas en un país extranjero, bajo el control de un esposo traicionero, escapar se convierte en su única opción para sobrevivir. Descubre cómo lucharán contra todo pronóstico en un desesperado intento por recuperar su libertad. No te pierdas esta historia de valentía y resistencia hasta el final. Sara tenía una vida relativamente tranquila en los Estados Unidos. Era una madre dedicada y esposa de Amir, un hombre iraní que había llegado al país con la promesa de un futuro mejor para ambos. Lo conoció en su universidad mientras él completaba un posgrado en ingeniería. Su relación había sido intensa desde el principio, y aunque venían de culturas distintas, el amor parecía haber superado cualquier barrera. Se casaron y, poco después, nació la pequeña Layla, la luz de sus vidas. Amir siempre había mostrado un carácter fuerte, pero Sara lo atribuía a su educación y a las dificultades que había enfrentado como inmigrante. Sin embargo, había momentos en los que la dureza de su temperamento la inquietaba. A pesar de todo, Sara estaba profundamente enamorada y confiaba en que la familia que había construido sería su mayor fortaleza. Cuando Amir sugirió viajar a Irán para visitar a su familia, Sara sintió una mezcla de emoción y miedo. Ella nunca había salido de Estados Unidos y, aunque Amir siempre hablaba de su país con nostalgia, la situación política y cultural del país la hacía sentir insegura. Sin embargo, Amir la convenció asegurándole que solo estarían allí por 2 semanas, para que él pudiera reencontrarse con su familia después de tantos años de ausencia. Además, sería una oportunidad para que Layla conociera sus raíces. El viaje fue tenso desde el principio. Desde el momento en que llegaron a Irán, Sara notó que algo en Amir había cambiado. Su actitud se volvió más autoritaria, y la familia de Amir la miraba con desconfianza. No obstante, Sara trató de mantenerse positiva, pensando que todo mejoraría con el tiempo. Pero cuando llegó el momento de regresar a casa, Amir le confesó lo impensable: no volverían a Estados Unidos. Él había decidido quedarse en Irán, y ni ella ni Layla podían irse. El mundo de Sara se desmoronó en ese instante. La traición de Amir fue como un puñal en el corazón. Se dio cuenta de que había sido engañada, llevada a un país donde no tenía derechos ni medios para escapar. Irán, con sus leyes restrictivas para las mujeres y la fuerte influencia de la familia de Amir, se había convertido en una prisión para ella y su hija. Desesperada, Sara intentó razonar con Amir. Le rogó, lloró y suplicó, pero Amir había tomado su decisión. En su mente, ahora eran una familia iraní, y Sara tenía que aceptar la realidad. Para él, la vida en Estados Unidos ya no era una opción. Lo que Sara había considerado una breve visita, se había convertido en una condena indefinida. La relación entre Sara y Amir comenzó a deteriorarse rápidamente. Amir se volvió cada vez más agresivo y controlador. Sara ya no tenía acceso a su pasaporte ni a su dinero. Cualquier intento de escapar parecía imposible. La familia de Amir la vigilaba constantemente, y ella se sentía como una prisionera en una tierra desconocida, con reglas que no comprendía y una cultura que la oprimía en cada paso. La situación empeoró cuando Amir le prohibió cualquier contacto con la embajada estadounidense. Sara entendió que estaba completamente sola. Nadie en su familia sabía lo que estaba ocurriendo. Su única prioridad ahora era proteger a Layla, pero cada día se hacía más difícil. La pequeña no entendía por qué ya no podían regresar a casa, porque su padre se había vuelto tan distante y porque su madre lloraba en silencio cada noche. Sara comenzó a pensar en formas de escapar. Se dio cuenta de que la única manera de salir de Irán sería arriesgarlo todo. Sabía que Amir jamás permitiría que se llevara a Layla, y la ley iraní estaba de su lado. Si intentaba huir y la atrapaban, podría perder a su hija para siempre. Pero quedarse significaba resignarse a una vida de sumisión y dolor, algo que no estaba dispuesta a aceptar. Con cada día que pasaba, la situación se volvía más asfixiante. Amir la vigilaba de cerca y, aunque la violencia física aún no era una realidad, Sara temía que pronto lo fuera. La presión constante de la familia de Amir, que exigía que ella se adaptara a las costumbres locales, solo añadía más peso a la carga emocional que ya llevaba. Una noche, mientras Amir dormía, Sara decidió que no podía soportar más. Despertó a Layla en silencio y, con el corazón acelerado, comenzó a empacar lo poco que podía llevarse. Sabía que no tenía mucho tiempo. Si Amir se despertaba, su intento de fuga podría ser frustrado en cuestión de minutos. Con su hija a cuestas, Sara salió de la casa bajo la oscuridad de la noche. Caminaba rápidamente, susurrándole a Layla que todo estaría bien, aunque por dentro el miedo la consumía. Sabía que la huida era peligrosa, pero también sabía que era su única oportunidad de libertad. Si lograba llegar a la embajada estadounidense o contactar a alguien que pudiera ayudarla, tal vez, solo tal vez, podría volver a casa. Sin embargo, el camino hacia la libertad estaba lleno de obstáculos. Las calles de Teherán eran un laberinto desconocido, y el peligro acechaba en cada esquina. Sara no tenía idea de en quién podía confiar o cómo podría evitar a la familia de Amir, que seguramente la buscaría al descubrir su ausencia. Su escape acababa de comenzar, y el tiempo corría en su contra. El silencio de la noche envolvía a Sara y Layla mientras caminaban rápidamente por las calles de Teherán. Cada paso resonaba en su mente como un eco de su miedo más profundo: ser atrapada. El aire estaba cargado de incertidumbre,
y aunque las luces de la ciudad aún brillaban a lo lejos, Sara sabía que no podía bajar la guardia. Cada sombra, cada figura que se movía a lo lejos, podía ser alguien que trabajara para Amir o, peor aún, miembros de su familia que ya habrían descubierto su ausencia. El miedo por su hija la mantenía alerta. Layla, agotada y confusa, intentaba mantener el ritmo de su madre, aunque Sara notaba el cansancio en su mirada. Con solo 5 años, la pequeña no podía comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que algo andaba mal, que su madre estaba aterrada y que estaban huyendo de su padre. Todo estará bien, cariño, le repetía Sara una y otra vez, aunque ni siquiera ella estaba convencida de esas palabras. Su objetivo era claro: llegar a la embajada estadounidense. Había escuchado rumores de otros extranjeros que lograron escapar de situaciones similares al encontrar refugio en las embajadas, pero sabía que llegar allí era solo el primer paso. La embajada no se encontraba cerca de su ubicación actual, y lo más difícil sería atravesar la ciudad sin ser vistas por los aliados de Amir. Mientras avanzaban, Sara no podía dejar de pensar en lo que podría suceder si las encontraban. Sabía que, bajo la ley iraní, no tenía derecho sobre Layla. Si Amir o las autoridades la atrapaban, perdería a su hija para siempre. Era un riesgo enorme, pero Sara estaba dispuesta a enfrentarlo. No podía vivir en un país donde la opresión era la norma, donde las mujeres no podían tomar decisiones por sí mismas y donde su hija crecería en un ambiente de sumisión y control. No podía permitir que Amir moldeara a Layla bajo los mismos principios que habían destruido su vida. Con el tiempo, la adrenalina que la había impulsado durante los primeros momentos del escape comenzó a desvanecerse. Sara estaba exhausta. Sus piernas temblaban, y su mente, saturada de pensamientos de miedo y desesperación, empezaba a flaquear. Buscaba desesperadamente un lugar donde pudieran esconderse, al menos por unas horas, para descansar y planear su siguiente movimiento. Sabía que seguir caminando sin rumbo fijo no era una opción viable. Pronto amanecería, y la ciudad se llenaría de personas que podrían reconocerlas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sara encontró un pequeño callejón oscuro y apartado. No era el lugar más seguro, pero por el momento era su única opción. Se acurrucaron detrás de unas cajas de cartón, abrazándose mutuamente para mantenerse cálidas en la fría noche. El cuerpo de Layla se acurrucó contra el de Sara, quien no podía evitar sentir una punzada de culpa por haberla arrastrado a esta situación. Layla debía estar en casa, en su cama, no en una calle desconocida en un país que no las quería. Mientras Layla se quedaba dormida en sus brazos, Sara dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. El peso de la situación era abrumador. Sabía que no podía volver atrás, que su vida en Estados Unidos ya no existía. Estaba sola en un país extranjero, sin aliados, sin recursos y sin un plan claro para escapar. Pero rendirse no era una opción. Debía ser fuerte, por Layla, por ella misma, por la vida que soñaba recuperar. A la mañana siguiente, el bullicio de la ciudad comenzó a despertar a su alrededor. El sonido de los coches, los vendedores ambulantes y el murmullo de la gente llenaban el aire. Sara se levantó con cuidado para no despertar a Layla y echó un vistazo a su alrededor. Sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Debían moverse antes de que alguien las encontrara. Pero, ¿a dónde ir? Sin dinero, sin un lugar seguro y con el tiempo en su contra, la situación parecía desesperada. Decidió arriesgarse y dirigirse a una pequeña tienda que había visto la noche anterior. Esperaba poder encontrar a alguien que hablara inglés o al menos alguien que pudiera ayudarles a llegar a la embajada. Era un riesgo, pero no tenía otra opción. Cargar a Layla dormida, Sara caminó hasta la tienda y entró con cautela. El lugar estaba casi vacío, salvo por un hombre mayor detrás del mostrador, que parecía estar ocupado con sus propios pensamientos. ¿Habla inglés?, preguntó Sara, con la voz temblorosa. El hombre la miró con curiosidad, pero no respondió de inmediato. Después de unos momentos de tensión, finalmente asintió lentamente. Un poco, respondió en un inglés limitado pero comprensible. Sara respiró aliviada por un instante, aunque sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Con mucho cuidado, explicó su situación sin dar demasiados detalles, mencionando que necesitaba llegar a la embajada estadounidense con urgencia. El hombre la miró con una mezcla de compasión y desconfianza. Las historias de mujeres extranjeras atrapadas en matrimonios abusivos no eran desconocidas en Irán, pero ayudarlas significaba arriesgarse a meterse en problemas con las autoridades o, peor aún, con Amir. No puedo ayudarla, dijo finalmente el hombre, desviando la mirada. Su respuesta fue como un jarro de agua fría para Sara, quien comenzaba a sentir que la desesperación se apoderaba de ella. No había opción, no había salida. Sin embargo, antes de que pudiera irse, el hombre susurró algo en persa y luego dijo en inglés: «Vaya a la estación de autobuses en la avenida Fat. Puede que alguien allí la ayude». Sara asintió agradecida, aunque no estaba segura de cuán confiable era la información. No obstante, era lo único que tenía en ese momento, y debía aferrarse a cualquier esperanza que se le presentara. Con Layla aún en brazos, Sara salió de la tienda y comenzó su camino hacia la estación de autobuses. La tensión aumentaba con cada paso, pues sabía que si Amir descubría su ubicación, todo acabaría.
En el trayecto, Sara no podía dejar de pensar en lo frágil que era su situación. Las calles estaban llenas de gente, y aunque a simple vista parecía estar pasando desapercibida, no podía dejar de sentir que todos la observaban, que cada persona podía ser un espía de Amir o de su familia. El temor a ser descubierta la mantenía en constante alerta, mirando a su alrededor cada pocos segundos, buscando cualquier señal de peligro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Sara llegó a la estación de autobuses. Era un lugar bullicioso, lleno de personas que iban y venían, y aunque esto le daba una sensación de anonimato, también significaba que había muchas más posibilidades de ser descubierta. Se dirigió hacia el mostrador de boletos y preguntó por el autobús que la llevaría más cerca de la embajada. El empleado del mostrador la miró con indiferencia y le dio la información necesaria. Sara compró los boletos con el poco dinero que le quedaba, sabiendo que después de eso, no le quedaría nada más. Su única esperanza era llegar a la embajada y pedir ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Mientras esperaban el autobús, Sara no podía evitar sentirse cada vez más inquieta. Las personas a su alrededor parecían moverse demasiado rápido, hablar demasiado alto. El miedo la estaba consumiendo. Sin embargo, sabía que debía mantener la calma, al menos frente a Layla, que seguía mirándola con esos ojos grandes y confiados, sin comprender del todo la gravedad de la situación. Cuando finalmente subieron al autobús, Sara sintió un ligero alivio. Estaban un paso más cerca de la embajada, pero aún no estaban fuera de peligro. El camino hacia la libertad seguía siendo largo y peligroso. El autobús avanzaba lentamente por las congestionadas calles de Teherán, y cada minuto que pasaba parecía un pequeño triunfo para Sara. Al fin estaba en movimiento, acercándose a la embajada estadounidense, su única esperanza de escapar de la trampa en la que Amir la había atrapado. Layla se aferraba a su brazo, más tranquila ahora que estaban en un espacio cerrado y no en las amenazantes calles, aunque aún podía percibir la tensión en su madre. Sara no podía relajarse. Sabía que en cualquier momento Amir podría descubrir su huida, y si eso ocurría, su pesadilla tomaría una dimensión aún más aterradora. El autobús serpenteaba por las calles abarrotadas, cada parada parecía un recordatorio del poco tiempo que tenía antes de que la búsqueda de Amir comenzara. Sara intentaba mantener la calma, pero el miedo estaba siempre presente, acechando en su mente. Miraba por la ventana, sus ojos escaneando las caras de los transeúntes, buscando señales de que alguien pudiera estar siguiéndolas. Cada persona que veía le recordaba la traición de Amir y cómo había manipulado todo para mantenerlas cautivas en un país donde las leyes estaban en su contra. Mientras el autobús avanzaba, su mente no dejaba de correr. Recordaba cómo Amir, en su faceta más cariñosa, le había prometido que la vida en Irán sería temporal, una visita corta para que él pudiera reconectar con su familia. Pero detrás de esas promesas había un plan oculto. Todo lo que Amir había dicho y hecho desde que llegaron había sido parte de una estrategia para controlarla. El hombre que una vez había amado ahora se revelaba como alguien despiadado, dispuesto a usar cualquier medio para mantener a Sara y a Layla bajo su control. El recorrido en autobús fue largo, pero finalmente se acercaban a la embajada. Sara sabía que este era el paso más crucial. Llegar no sería suficiente. Necesitaría convencer a los funcionarios para que la ayudaran, y no sería fácil, ya que había oído historias de otras mujeres extranjeras que habían intentado escapar sin éxito. Sin embargo, no podía pensar en el fracaso. No ahora. Cuando el autobús finalmente llegó a la parada más cercana a la embajada, Sara y Layla descendieron apresuradamente. El aire estaba cargado de la humedad del mediodía, y el bullicio de la ciudad era ensordecedor. A pesar de su agotamiento, Sara tomó la mano de Layla y comenzó a caminar rápidamente hacia el edificio de la embajada. Sabía que debía ser rápida, antes de que Amir o su familia se dieran cuenta de su fuga. Al llegar a la entrada de la embajada, el corazón de Sara latía con fuerza. Los altos muros y las cámaras de seguridad parecían infranqueables, pero para ella representaban la posibilidad de una salvación. El guardia que estaba en la entrada la miró con desconfianza mientras ella se acercaba. Sara se esforzó por mantener la calma, aunque su cuerpo entero temblaba. «Necesito ayuda», dijo en inglés, con la voz quebrada por el miedo y el agotamiento. «Soy ciudadana estadounidense y mi hija y yo estamos en peligro. Por favor, déjenos entrar». El guardia la miró durante unos largos segundos, su expresión no mostraba simpatía ni comprensión. Para él, Sara no era más que otra extranjera con problemas. Sin embargo, algo en su tono de desesperación debió llegarle, porque finalmente tomó el intercomunicador y habló con alguien adentro. «Espere aquí», le indicó el guardia sin darle más información. Los minutos que siguieron fueron eternos para Sara. Cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad. ¿Y si Amir ya sabía que había escapado? ¿Y si venía por ellas en ese preciso momento? Sentía que el tiempo se agotaba. Intentó calmar a Layla, quien estaba inquieta por el calor y la incertidumbre, pero su propia ansiedad era palpable. Todo parecía colapsar a su alrededor. Finalmente, la puerta de la embajada se abrió y una mujer en uniforme salió a recibirlas. Sara respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Este era el momento de la verdad. «Soy Ann Thompson, agregada consular», dijo la mujer en un tono profesional. «Me han informado de su situación. Por favor, sígame».
Entraron en el edificio, donde el aire acondicionado les brindó un respiro del calor sofocante de la ciudad. El pasillo por el que las guiaron era blanco, aséptico, casi impersonal. Sara caminaba como en un trance, todavía procesando todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Layla, en silencio, se aferraba a su madre. Al llegar a una pequeña oficina, Sara se sentó frente a Anne, quien la miró con seriedad. «Necesito que me cuente exactamente qué ha ocurrido», le pidió Anne, abriendo una carpeta en la que comenzó a tomar notas. Sara, con la voz aún temblorosa, le relató todo. Desde cómo Amir la había engañado, llevándola a Irán con la promesa de una visita corta, hasta su plan para retenerlas en el país contra su voluntad. Explicó cómo Amir había confiscado sus pasaportes y cortado cualquier posibilidad de comunicación con el exterior. Le habló del control absoluto que ejercía sobre ellas y del temor constante de perder a Layla si la atrapaban. Anne escuchó atentamente, pero su rostro no mostraba ninguna emoción. Cuando Sara terminó de hablar, hubo un largo silencio. Sara miraba a Anne, esperando algún tipo de señal que le diera esperanza. «Es una situación muy complicada», dijo finalmente Anne, con un tono mesurado. «Las leyes en Irán son muy estrictas con respecto a la custodia de los hijos, y lamentablemente, su esposo tiene derechos sobre su hija en este país. No será fácil sacarlas de aquí». Las palabras cayeron como una losa sobre los hombros de Sara. Sabía que no sería fácil, pero escuchar esa cruda realidad de la boca de Anne la hizo sentir aún más atrapada. «¿Entonces qué puedo hacer?», preguntó Sara, desesperada. «Lo primero que debemos hacer es tratar de negociar con su esposo», respondió Anne. «Intentaremos contactarlo para ver si está dispuesto a permitir que regresen a Estados Unidos voluntariamente». Sara sintió una oleada de pánico. Sabía que Amir nunca permitiría que se fueran. Negociar con él era una sentencia de fracaso. Estaba segura de que lo único que Amir haría sería exigir que regresaran con él, y una vez que estuvieran de vuelta bajo su control, no tendrían más oportunidades de escapar. «No, por favor», imploró Sara. «No pueden hacer eso. Si Amir se entera de que estoy aquí, vendrá a buscarnos. No nos dejará salir jamás». Anne suspiró, consciente de la gravedad de la situación. «Entiendo su preocupación», dijo finalmente, «pero nuestras manos están atadas. Si su esposo no accede, será muy difícil sacarlas del país sin su consentimiento». El terror de Sara crecía. Sentía que el mundo se cerraba a su alrededor, que todas las puertas se cerraban una por una. Si no conseguían escapar, su futuro y el de Layla serían inciertos y llenos de sufrimiento. No podía permitirlo. ¿Y si nos ayudaran a salir en secreto?, preguntó Sara, sabiendo que lo que pedía era prácticamente imposible. ¿No hay alguna forma de sacarnos sin que él lo sepa? Anne la miró fijamente, y por un momento, Sara creyó ver un destello de empatía en sus ojos. «Es extremadamente arriesgado», respondió Anne. «Pero no imposible». Ese pero fue todo lo que Sara necesitaba escuchar. Había una pequeña posibilidad, una luz al final de ese túnel oscuro en el que se encontraba. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario, a arriesgarlo todo por la libertad de su hija y por la suya. Durante las horas siguientes, Sara y Anne discutieron las posibilidades. La embajada podía intentar ocultarlas mientras encontraban una manera de sacarlas del país, pero requeriría tiempo, discreción y una coordinación delicada. Sara sabía que cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubiertas, pero era su única opción. El plan estaba en marcha, pero Sara sabía que el camino hacia la libertad estaba lejos de estar garantizado. Amir no se detendría hasta encontrarlas, y cada paso que daban las acercaba más al peligro, pero también a la salvación. El tiempo corría en contra de Sara y Layla. Aunque ahora estaban dentro de la embajada estadounidense, la tensión era palpable. Sara sentía como si la sombra de Amir y su control acechante pudiera alcanzarlas en cualquier momento. El plan que había comenzado a gestarse entre Sara y la embajada era arriesgado, pero era su única opción. Si Amir descubría dónde estaban antes de que lograran escapar, las consecuencias serían terribles. No había margen de error. Sara estaba consciente de que su situación era frágil. Anne le había explicado lo complicado que era el proceso de sacar a una madre y su hija de un país como Irán, especialmente cuando el padre tenía el respaldo de la ley local. Las posibilidades de éxito eran escasas, pero no imposibles. La clave estaba en mover cada pieza con precisión. Mientras se desarrollaban los preparativos para su posible fuga, Sara no podía dejar de pensar en Amir. No podía sacudirse la sensación de que, en algún lugar, él ya estaba al tanto de su ausencia y de que las estaba buscando. Recordaba cómo había cambiado tan drásticamente al llegar a Irán, cómo el hombre que una vez fue su compañero amoroso había revelado un lado oscuro que ella nunca había imaginado. Amir ya no era solo su esposo, era su captor, y no se detendría hasta que las tuviera de nuevo bajo su control. Dentro de la embajada, la tensión seguía creciendo. Sara y Layla fueron llevadas a una habitación segura, donde se les pidió que permanecieran en silencio mientras Anne y otros diplomáticos trabajaban en una solución. Sara no pudo dormir esa noche. El miedo la mantenía alerta, sus pensamientos giraban en torno a cada posible resultado. No podía permitirse perder a Layla. Tenía que mantenerse fuerte, pero sabía que las probabilidades estaban en su contra. Al día siguiente, Anne regresó con noticias mixtas.
Habían logrado establecer contacto con altos funcionarios, y había un plan en marcha para sacar a Sara y Layla en secreto. El plan implicaba un viaje en automóvil hasta la frontera, donde agentes de la embajada las recogerían para llevarlas a un lugar seguro fuera del país. Sin embargo, el riesgo era alto. Si alguien las reconocía en el trayecto, todo se desplomaría. ¿Qué pasa si nos descubren?, preguntó Sara, su voz temblando mientras luchaba por contener las lágrimas. Ann la miró con seriedad. Sabía que no podía ofrecer garantías. Haremos todo lo posible para evitar que eso suceda, respondió con franqueza. Pero debes estar preparada para cualquier cosa. Una vez que salgan de aquí, no habrá vuelta atrás. Sara asintió, aunque la idea de que algo saliera mal la aterrorizaba. Sabía que no tenía más opción. Si se quedaban, Amir las encontraría tarde o temprano. Y si eso sucedía, no habría escape. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Sara y Layla debían permanecer dentro de la embajada hasta el momento exacto en que saldrían para evitar levantar sospechas. Layla, aunque aún pequeña, comenzaba a comprender la gravedad de la situación. Sara le explicó que estaban en una aventura y que debían ser muy valientes. Era la única manera de mantenerla tranquila y enfocada. Finalmente, llegó el día de la huida. La tensión en la embajada era palpable. Sara y Layla fueron llevadas en silencio hasta un automóvil oscuro que las esperaba en la parte trasera del edificio. El conductor era un hombre de confianza de la embajada, y Sara no pudo evitar notar la seriedad en su expresión. El peligro era real, y todos lo sabían. El viaje hacia la frontera comenzó en silencio. Sara miraba por la ventana, sintiendo que cada persona que veían, cada vehículo que pasaban, podría ser una amenaza. Sabía que Amir y su familia tenían recursos en Irán, y si sospechaban que Sara había intentado escapar, harían todo lo posible para detenerlas. Su corazón latía rápidamente con cada kilómetro que avanzaban. Layla, por su parte, había caído en un sueño inquieto, recostada en el regazo de su madre. Sara acariciaba suavemente el cabello de su hija, buscando consuelo en ese pequeño gesto. Todo lo que quería era llevar a Layla de regreso a casa, a un lugar donde pudieran estar a salvo y comenzar una nueva vida lejos de Amir. El paisaje cambiaba a medida que se acercaban a la frontera. La ciudad quedó atrás y los caminos se hicieron más solitarios. Esto les brindaba cierta tranquilidad, pero también les recordaba lo aisladas que estaban. Si algo salía mal, estarían solas. Sara intentaba no pensar en los peores escenarios, pero la ansiedad no la dejaba descansar. A mitad de camino, el conductor les informó que harían una breve parada para reabastecerse. Sara estaba inquieta, pero comprendió que no había otra opción. Mientras esperaban en la pequeña estación de servicio, Sara observó a las pocas personas que merodeaban por el lugar. Aunque nadie parecía prestarles atención, el miedo seguía latente. Sentía que en cualquier momento alguien podía reconocerlas o que Amir podría aparecer de la nada. Después de la breve parada, el viaje continuó. Sara intentaba mantener la calma, pero su mente no podía dejar de imaginar todas las formas en que todo podía salir mal. El silencio dentro del automóvil era ensordecedor, solo roto ocasionalmente por las indicaciones del conductor. Estaban cada vez más cerca de la frontera, pero Sara sabía que los momentos más peligrosos estaban por venir. Finalmente, llegaron a un puesto de control. El plan era cruzar la frontera en un momento en que la vigilancia fuera más relajada, pero no podían permitirse el lujo de un error. El conductor les había explicado que debía hablar con los guardias para obtener su permiso de paso, pero que todo estaba arreglado. Sin embargo, los minutos que siguieron fueron de puro terror para Sara. Desde el asiento trasero, observaba cómo el conductor hablaba con los guardias, su estómago en un nudo. Si algo iba mal, su única opción sería huir. ¿Pero a dónde? Los minutos pasaron lentamente, cada segundo un peso insoportable en la mente de Sara. Finalmente, el conductor regresó al automóvil, dándole un pequeño asentimiento. El permiso había sido concedido. Estaban a punto de cruzar la frontera. Mientras el automóvil avanzaba lentamente, Sara sintió una mezcla de alivio y miedo. Aún no estaban a salvo, pero estaban mucho más cerca de lo que habían estado en semanas. El aire dentro del automóvil se sentía más liviano, pero Sara no podía relajarse del todo hasta que estuvieran completamente fuera del alcance de Amir. Después de lo que parecieron horas, finalmente cruzaron la frontera. El conductor no detuvo el automóvil hasta que estuvieron bien adentrados en territorio seguro. Solo entonces se volvió hacia Sara, su rostro aún tenso pero aliviado. «Lo logramos», dijo con voz grave. Sara apenas podía procesar lo que escuchaba. Lo habían logrado. Después de semanas de miedo, angustia y desesperación, estaban fuera del alcance de Amir. Estaban a salvo. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Sara, pero esta vez no eran lágrimas de miedo ni de dolor. Eran lágrimas de alivio, de una liberación que nunca pensó que llegaría. Layla, aún adormilada, se despertó por el movimiento del automóvil y miró a su madre. «¿Estamos bien, mamá?», preguntó con su voz pequeña. Sara la abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su hija en sus brazos. «Sí, cariño», respondió con una sonrisa que no había sentido en mucho tiempo. «Ahora estamos bien». La sensación de libertad llenaba el aire a su alrededor. Sara sabía que el camino por delante aún sería difícil.
Tendría que reconstruir su vida desde cero, lejos de Amir, pero lo haría con la certeza de que Laila y ella estaban juntas, seguras y libres. Finalmente, Sara y Laila fueron llevadas a un lugar seguro, fuera de Irán, donde comenzarían el proceso de regresar a Estados Unidos. Sara sabía que su historia no terminaría allí, pero por primera vez en mucho tiempo, podía ver un futuro más allá del miedo. Había sobrevivido a lo impensable, y ahora, con su hija a su lado, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Si te atrapó esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Dale me gusta al vídeo y compártelo con aquellos a quienes les apasionan las historias intensas y emocionantes. Además, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de esta increíble historia. Nos encantaría saber tu opinión. Y recuerda, suscríbete, es gratis.